Saludos, bellas entidades positivas, y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí yo hablo del yo para el yo. Hoy voy a cubrir una canalización nueva del 2019, el 14 de diciembre, y tiene que ver con un tema del cual yo particularmente no estoy muy familiarizado en términos de cómo es utilizado en, digamos, el argot espiritual, psicológico, general que se maneja en la comunidad que estamos interesados. Lo he escuchado de algunas personas y he tenido una que otra impresión de lo que se intenta decir, y me llama la atención algunos puntos que creo que son relevantes mencionar, y sobre todo bajo lo que es la opinión o la visión de la Confederación con respecto a lo que esto significa. Como siempre, tengo mis propias opiniones con respecto a lo que veo que me parece incoherente de parte de lo que es una entidad que está en el camino de comprensión, de compasión, de entendimiento, y por supuesto lo que significa observar al otro como otro yo, no como algo separado. Así que primero tengo que decirles que esta canalización es relativamente larga. Me interesa sobre todo el tema de turno, que es el narcisismo, y la explicación que da Quo aquí. Esta canalización está en español, así que la pueden ir a leer en su totalidad. Como siempre, en la descripción del video está el enlace para que lo puedas leer si está en español, porque a veces no está en español. Y en este caso sí lo está. No hice la traducción yo, así que puede que hayan algunos pequeños policías acostados. Es como le decimos nosotros, al menos eso. A los burritos le dicen de repente en algún lado, no estoy seguro. Cuando estás manejando, sobre todo en los estacionamientos, y están estos obstáculos para que no puedas ir tan rápido. Bueno, puedo que encontremos alguno de esos problemas, no sé, de traducción o algo así. Voy a hacer mi mejor esfuerzo en leerlo sin tener que encontrar estos problemas, pero vamos a ver qué ocurre. Así que voy a hablar de esto, voy a dar mi opinión al respecto, por supuesto, en el sentido de cómo yo he escuchado esto de primera mano y también de otras personas en línea que hablan del narcisismo. Y por supuesto mi dirección es la de poder brindar una opinión o una dirección hacia la unidad, no separación, lo cual no quiere decir, como algunas personas terminan pensando, que es permisibilidad o debilidad o ser vulnerable. Nada que ver. Esto es una desafortunada mala interpretación de lo que es la visión no dual. La misma visión de Ra, que no tiene ningún tipo de juicio o de visión de separación. Esa es la única visión que a mí me interesa. El resto me parece que es incoherente con la realidad. Así que vamos a empezar con el saludo, lo que es la introducción de Quo. Me parece que es importante leerlo como siempre, sobre todo para recordarles algo que también va conmigo. Como ya dije, 2019, 14 de diciembre, justo antes de la pandemia, unos meses antes, Jim, canalizando Quo, dice: soy Quo y estoy con este instrumento en este momento. Estamos muy satisfechos de poder tener contacto con este instrumento y este grupo, por haber solicitado nuestros servicios, ya que nos ofrecen la oportunidad de adelantarnos en el mismo camino que ustedes caminan, ya que servir a los otros es nuestro objetivo, nuestra fundación y nuestro destino. Eso debería decir nuestro fundamento, o fundación también. Siempre nos sentimos contentos de unirnos a este grupo, ya que ustedes tienen muchas preguntas de naturaleza universal, y estas son importantes para la población del planeta en estos momentos. Asimismo, sentimos que se puede lograr bastante al ofrecer guías e información que pueden ser útiles para las personas a lo largo de sus viajes espirituales.
Para lograr hacer esto de manera eficiente, les pedimos que se acuerden que nosotros no somos las autoridades finales, ya que somos viajeros como ustedes y nos encontramos en el mismo camino que ustedes transitan. Quisiéramos pedirles que examinen las palabras y los pensamientos que les ofreceremos hoy y que los usen cuando sientan que son apropiados para ustedes. Asimismo, por favor, abandonen cualquier palabra o pensamiento que no se aplique a ustedes en este momento. Esto nos permite contar con mayor libertad de expresarnos para responder a sus preguntas. Esta es la introducción de Quo y también es mi introducción en el sentido de lo que dicen: no tomen lo que yo diga como autoridad, porque vamos a leer lo que dice Quo y ustedes van a escuchar mis opiniones. Uno de los detalles que me parece que ocurre muchísimo en estos círculos espirituales es que se crea una idolatría en las personas que deciden hacer un trabajo, de lo que sea. Y en este caso estamos hablando de oradores públicos, en el cual existe un espectro. No estoy diciendo que exista una idolatría, aunque obviamente lo podemos ver en un extremo de ese espectro, pero se empieza a crear como una especie de autoridad. Oh, lo dijo fulano, lo dijo tal persona, lo dijo Sadhguru. Nunca tomen como que lo que alguien dice es una ley o es una especie de realidad. Cada uno de nosotros hablamos de manera abstracta de la realidad. Y esto es importante mantenerlo en mente siempre. Por eso me encanta cuando Quo y toda la confederación en realidad siempre arranca con este mensaje de decir: no tomen lo que nosotros decimos como la verdad. No somos autoridades. Y todos estamos realmente dando nuestras opiniones al respecto. Esto es una conversación. No se debe perder nunca de vista que todo lo que nosotros estamos haciendo es una conversación para tratar de entendernos mejor. En realidad la única manera de entendernos es estar en silencio. Y yo sé que esto levanta muchas cosas, como que ¿cómo podemos estar en silencio si hay que trabajar y hay que criar a los niños y todo esto? Estoy hablando filosóficamente, que no existe una manera de uno decir: no, sí, es así. Tenemos que utilizar palabras para entendernos mejor. No, mientras más palabras utilizamos, más nos confundimos. Así que las palabras, si acaso, cuando son utilizadas con maestría, lo que buscan es examinar la visión de la persona. No hay educación o enseñanza más potente que aquella que te hace reflexionar en ti mismo. No por lo que se dijo, sino por lo que se desafió en ti. ¿Qué es lo que está en tu realidad que puede ser desafiado y te puede hacer sentir incómodo? Esa realmente es la enseñanza más pura. Que te quedes en silencio, básicamente, cuando hagas una pregunta y no se te responda, o se te responda con una respuesta que no esperabas. Y la pregunta es: ¿por qué me siento así? Así que bueno, estas autoridades me parece que es por efecto de que nos criamos de esa manera, siempre buscando respetar la autoridad por temor. No, a veces confundimos ese respeto a la autoridad por temor que fuimos inculcados a tener con el respeto o la autoridad por respeto debido al amor y aprecio que se le tiene a la persona que comunica algo o que dice algo, te enseña algo, te da algo, te mantiene, lo que sea. El amor de padre a hijo más fuerte que yo he tenido con mi papá y con mi hijo ahora es el de amor, es el mejor respeto, es puro amor. Y eso a veces se pierde de vista y se crea una especie de idolatría por respeto. En cualquier caso, eso es una buena introducción. Vamos a pasar a la pregunta de Aaron. En realidad es Austin quien hace la pregunta, pero es una pregunta de Aaron. No es Aaron Apke, por cierto. Es un amigo de ellos que tiene tiempo con ellos, si es el mismo Aaron que yo conozco. Austin dice: tenemos una de un buen amigo y voluntario.
Aaron, quien escribe: podrías hablar sobre las implicaciones metafísicas del desorden de personalidad llamado narcisismo. Estos individuos hacen un daño considerable a otras personas debido a su falta de empatía y autorreflexión. ¿Acaso estas almas son jóvenes y están pasando por una fase evolutiva, o en cierto grado son conscientes de sus elecciones, las cuales aparentan reflejar un camino de autoservicio o de servicio al yo, como nosotros conocemos? La pregunta está bien formulada, me parece, porque incluye esa posibilidad de que sean almas jóvenes que están pasando apenas por sus primeras fases evolutivas. Y por cierto, esas almas jóvenes tienden a tener catalizador muy aleatorio, no programado. Entonces está bien formulada la pregunta. Y hablar del narcisismo. A esto Quo le responde: soy Quo y estoy consciente de tu pregunta, mi hermano. El término narcisismo ha sido usado de manera frecuente a través de la historia al referirse a la psicología de cierta gente del planeta. Es un término generalmente reservado para las entidades que poseen una opinión bastante fuerte respecto de su propio ser y de sus habilidades, y quienes aparentan no tener un concepto de la igualdad de los seres. La combinación de las opiniones de estos individuos y sus tendencias naturales en muchos casos les imposibilita ver adentro de sí mismos aquellas áreas que pudieran beneficiarse de un ajuste, por así decirlo. En este primer párrafo, primero se muestra que este término se ha estado utilizando por mucho tiempo para referirse a la psicología de ciertas personas, ¿no?, en el planeta. Y para yo adentrar un poco más dentro de lo que es la psicología, hay veces que las palabras, y todos estamos acostumbrados a esto, que se utilizan para tildar a cualquier persona que tenga, así sea un comportamiento ligeramente juzgable por esa línea, ¿no? Entonces, si cualquier persona dice algo en particular: eres un narciso, eres de Orión, eres un egoísta, eres un lo que sea. Esto se entiende porque hay existe una propensidad a uno apuntar el dedo rápidamente para uno sentirse bien, como que no, te entiendo, tú estás en esta categoría. Y esto es utilizado de manera descuidada por algunas personas, pero estas personas necesitan obviamente adentrar dentro de lo que significa estos procesos psicológicos. Y me parece que la Confederación hace un excelente trabajo en explicar estos fenómenos de comportamiento, porque son necesarios para poder entender cuál es la posición de estas personas, y sobre todo de crear una especie de visión de balance, poder aceptar a todas las personas. Quizá lo más relevante aquí es que yo noto que existe una especie de temor, primero y principal, una especie de temor hacia personas que son narcisas. Segundo, un rechazo. Y tercero, un juicio absoluto. Así como puede existir contra, naturalmente, personas negativas en la élite y todo lo demás, que es algo que vengo hablando desde hace años, que hay que buscar la manera de uno. Desde que empecé la ley del uno siempre he estado diciendo: hay que entender que son el creador. Y si no podemos entender que son el creador, seguimos en la ilusión de separación. Bueno, lo mismo se traduce a esto con respecto a las entidades narcisas, que sí son un comportamiento psicológico muy real, peligroso en muchos aspectos por lo exacerbado que es esta conducta del ser en este camino. Entonces, Quo hace una buena introducción aquí y dice: la combinación de las opiniones de estos individuos y sus tendencias naturales en muchos casos les imposibilita ver dentro de sí mismos aquellas áreas que pudieran beneficiarse de un ajuste. Este ajuste no lo explican como tal, pero puedo intuir fácilmente, y me parece que es obvio que se refieren
al ajuste que pueden tener para ellos, digamos, liberarse de lo que sea que causa su narcisismo y poder sentirse mucho más en armonía. Porque esa es la idea de toda persona en el mundo, seas positivo o negativo, es crear armonía dentro del ser en la dirección que has tomado. Y estas personas narcisas son personas que requieren la misma cantidad de amor que puede requerir una persona normal, una persona con autismo, una persona con hiperactividad, con lo que sea. Simplemente son personas y ya. Ahora, el segundo párrafo explica un poco más y dicen: el punto de vista narcisista muchas veces aparenta ser bastante infantil en las expresiones del propio ser. El punto de vista muestra que el propio ser es visto como un ser supremo. Es ese concepto el que se ofrece a los demás, de manera constante y sin vergüenza, como si fuera el ejemplo que otros deberían seguir. Este tipo de comportamiento muchas veces tiene su origen en un profundo sentido de falta de autoestima, que luego comienza a ser reconocida por parte de quien está expresando el narcisismo y afecta a la entidad de manera que endurece la posición de sentirse superior como resultado de sentirse inferior internamente. Esto establece una dicotomía en la entidad narcisista, ya que la entidad siente que no existe una base firme dentro del ser para algún tipo de autoapreciación real. Y es por eso que aumenta, por así decirlo, su percepción de que es supremo de alguna manera. Primero, empezando por la parte cuando dicen que es un comportamiento infantil en las expresiones del propio ser, es fácil uno ver cómo estos comportamientos son exacerbados de un niño o niña que haya sido maltratado durante la infancia, y maltratado no digo nada más física y verbalmente, sino de descuido, de hacerlo sentir que es inferior. Y esto empieza a generar en la entidad la posibilidad de desarrollar estos patrones de comportamiento que hace que se convierta en una especie de narcisista. Ahora, ¿qué significa ser narcisista como tal? Esta es la respuesta que vale la pena ver. Noten cuando dicen que hay una especie de dicotomía en que, primero, la entidad se siente, empieza a sentir que debe ser superior, ¿no? El punto de vista muestra que el propio ser es visto como un ser supremo. Esa es la expresión. Pero ¿por qué ocurre esto? La razón es porque se siente inferior internamente, y entonces esa inferioridad la proyecta como una especie de ser superior. Ok, corrijo mi frase, de ser supremo. Ustedes me entienden, no el ser superior. Pero sí, es básicamente eso, se hace sentir como que eso, yo recuerdo que mi mamá lo decía, es un complejo de inferioridad. En esos términos o en esos tiempos no hablábamos de narcisismo, como ahorita se habla con este argot nuevo de las comunidades espirituales. Se utilizaba simplemente por lo que era. Tiene un complejo de inferioridad, se siente inferior y por eso actúa de manera superior. Y eso es lo que genera al narciso como tal. Ahora, lo importante aquí es que la entidad tiene una programación específica, de la cual vamos a hablar ahorita, para que esa falta de autoestima que explica aquí sea exacerbada en la dirección de sentirse superior. En pocas palabras, se siente muy sensible por dentro, y entonces para poder evitar ese dolor que lleva por dentro, en realidad lo que hace es sentirse superior a los demás. Es una fachada, en realidad lo que hacen. Es un teatro lo que muestran. Y aprovecho para ir dando la dirección a la cual quiero llevar todo esto. Porque he escuchado que muchas personas hablan del narcisismo como: ten cuidado con estas personas. Tienes que estar muy atento de no entregar tu energía a estas personas y todo lo demás.
A mí me parece que esto es un consejo bastante válido para las personas que son vulnerables. Y está bien. Pero al menos en mi audiencia, yo estoy seguro que tengo gente receptiva para entender que no hay que temer a ninguna otra entidad. Y de nuevo, aquí es donde traigo mi comodín al decir esto no significa permisibilidad de sentirse débil o ser un mártir frente a una persona así, sea tu hermano, tu amigo, tu jefe, tu pareja, lo que sea. Eso depende de cada quien. Sino me interesa es la visión que se empieza a generar cuando decimos esta persona es un narciso. Si estamos creciendo o estamos educándonos dentro de un sistema de temor, lo primero que vamos a hacer es rechazar a la entidad y decir, no, yo no quiero tener nada que ver con una persona narcisa. De nuevo, esto no quiere decir, acepta y conviértete en lo que sea que el narciso quiera para ti. No, simplemente la visión, el cómo reaccionamos nosotros ante la palabra narciso. Y ahí es donde yo veo una seria desviación de lo que es un buscador sincero para rechazar a estas entidades y decir son una escoria, son un experimento lamentable de la humanidad. No sé, hay una expresión muy despectiva contra las personas narcisas. Y mi intención, al igual que Quo aquí, es de poder expresar cuál es su naturaleza y si realmente es necesario uno tener que crear esta especie de rencor contra las personas que son narcisas, al igual que el rencor contra las personas negativas o personas egoístas, o etcétera. Cualquier persona que a nosotros no nos resuene, por utilizar otra de estas palabras. Entonces, es importante ver sobre todo esa sensación que tiene la persona narcisa cuando Quo dice que esto establece una dicotomía en la persona narcisa, ya que la entidad siente que no existe una base firme dentro del ser para algún tipo de autoapreciación real. Esto realmente es triste para estas personas, que tengan un vacío por dentro de no poder ni siquiera ver su propio valor. Y eso es un reto muy grande para la entidad. Quo continúa y dice, este tipo de falta de autoestima es muchas veces adoptado por las entidades antes de la encarnación para poder encontrar la verdadera naturaleza del ser más profundo. En otras palabras, existe la necesidad antes de la encarnación de aumentar la apreciación verdadera de la naturaleza del ser. Es así como el reto para el ser que decide encarnar con esta posición mental es el poder encontrar una manera de navegar a través del laberinto de opiniones exageradas que se generan como resultado del narcisismo en un esfuerzo por crear lo que es simplemente una fachada y una apariencia para los otros. Aquí estamos viendo que el motivo de la encarnación de estas entidades, así como la gran variedad de personas que tenemos en el planeta, es de poder crear un obstáculo, un reto, por el cual poder encontrar, porque tienen la necesidad de tener que encontrar ese aprecio más profundo de la naturaleza del ser, de cuál es el aspecto más profundo del ser. Igualdad. Eres todo. Y esto es interesante porque vemos lo que es la parte de la programación de estas entidades para hacer lo mismo básicamente que todos estamos haciendo, pero con un vacío muy fuerte. Y ese vacío necesita ser, si la programación es adecuada, necesita ser llenado por su propio ser. Continúan diciendo, es por esto que antes de encarnar, la entidad narcisista espera que las experiencias con nosotros sean de tal intensidad que eventualmente dicha entidad será capaz de reconocer que las otras entidades que lo rodean son las que presentan un punto de vista más balanceado y puedas ver dichas experiencias como una opción para la percepción narcisista. Una vez más, el deseo, la esperanza de la entidad, que no es más que tú,
Eres el creador. Así que eres tú en otro camino, en otro laberinto, como dicen aquí. Y poder reconocer, sí, que las otras entidades eres tú. Y que expresan un punto de vista mucho más balanceado que te puede beneficiar a ti, que es lo más importante. Me refiero al narcisista. Continúan diciendo, este es un camino difícil de seguir, el depender de la comprensión y de respuestas llenas de amor por parte de las otras entidades es para el narcisista una oportunidad de mirar en el espejo y ver lo que elude a dicha entidad. La apreciación diaria de las apariencias y las habilidades de todos los seres. Si la entidad narcisista es exitosa, esta apreciación puede hacer que se presente un análisis interior y logre remover ciertas capas de idolatría narcisista dentro de sí mismo. Si la entidad narcisista es exitosa, una vez dichas capas se remueven y sobreviven el ser con la falta de máscara, es posible que entonces se presente el nacimiento de un nuevo ser, quien se ve a sí mismo como igual a los otros seres. Fantástico, esta historia o este final feliz, que es el que nosotros deseamos para todas las personas, porque al final no somos todos ellas. Y aquí es donde de nuevo voy a la visión que tenemos del narcisista, que voy a dejarlo bastante claro. Mi punto aquí no es dar consejos a cómo comportarse frente a una persona narcisista. Así que, con ese punto bien aclarado, puedo decir que mi intención aquí es simplemente limpiar un poco la percepción que he notado en muchas personas que hablan del narcisista como algo deplorable, como algo que da asco, que todavía afecta a la persona. Primero que nada, dejemos al narcisista a un lado y analicemos a la persona que se siente así, que escucha a otra persona y diga, ese es un narcisista de... inserte aquí una palabra vulgar, una palabra peyorativa. Esta expresión que he notado es para que la persona lo reflexione. ¿Por qué generar esa especie de odio o desprecio? A veces es disfrazado. A veces es disfrazado por algunas personas. Y lo digo porque lo he vivido con personas de manera personal que hablan de esta manera hacia los narcisistas y dicen, en esencia, no, yo estoy bien, lo libero y todo esto, pero en el lenguaje se refieren de una manera despectiva hacia la persona. Esto no es algo armonioso dentro del ser. Y de nuevo, invoco lo mismo que acabo de decir ahorita. No es mi intención dar consejos, pero me parece que es una visión errada. Así como ya he estado diciendo, aquellos de Orión, la élite, las personas negativas, hay que evitarlos, psicópatas, etc. La visión de temor nunca va a tener lugar en este canal. Ciertamente no en mi vocabulario. Mi expresión es siempre por la visión que tengo de la vida. Que todo sea aceptado, que todo sea apreciado. Una vez más, esto no significa tomar acción específica de algún tipo. Simplemente la visión que tenemos ante estos fenómenos que cada vez nos vamos dando cuenta. Eso me costó decirlo. Con el tiempo. De hecho, el despertar de conciencia no es más que una amplitud de tener que absorber nuevos fenómenos que están ocurriendo en la realidad que antes no estabas consciente. Entonces, mientras más nos acostumbramos a estos fenómenos, más fácil se nos hace aceptar todo. Ahora, para finalizar este episodio, leo el último párrafo, donde dice: este es el comienzo del viaje del buscador de manera consciente, del narcisista ya que ha despertado básicamente. Para que la máscara del narcisista se quede detrás y el nuevo ser se encuentre disponible para disfrutar nuevas experiencias. Estas experiencias mostrarán al nuevo ser que existen mayores capacidades que las opiniones narcisistas que la entidad tenía sobre sí mismo en el pasado.
Esa última frase está buenísima, porque muestran cómo existe un potencial enorme en el narcisista para poder darse cuenta que incluso sus fantasías más grandes de superioridad no llegaban ni cerca a la sensación armónica del ser que ve a todos como otro yo. Hay una historia en budismo de Angulimala, quien era un criminal de los peores, de los más peligrosos que existían. Y el Buda, básicamente la historia es larga, la he contado en otros videos privados que he tenido en mi grupo de Facebook y todo esto. No lo he contado aquí en el canal de YouTube, pero es una historia que puedes ir a leer en cualquier lado. Angulimala, tal cual como suena. Y el criminal quiso matar al Buda. Bueno, para hacerte la historia un poco corta, el Buda básicamente lo guió a la iluminación. Y no hay nada como una historia de alguien que ha superado sus propios problemas, sus propios temores, sus propias inseguridades, etc. Y haberse convertido en una persona balanceada, que es realmente lo que es una persona iluminada, alguien balanceado. Y no hay nada como una historia como esa. Así que en el mejor de las intenciones es desearle lo mejor a estas personas. Y si estás involucrado con una de ellas, de nuevo, no tiene que ser una pareja como normalmente se habla. Y es lo que más he escuchado. Curiosamente, estas personas que he mencionado que utilizan un lenguaje bastante ligero al hablar del narcisista, lo usan de una manera, vamos a decir que se tilda a cualquier persona simplemente porque tenga un comportamiento que sea un poco egoísta. Todos somos egoístas de alguna manera, todos entonces somos narcisistas. Pero entonces se empieza a utilizar este lenguaje por encima así, y se dice, no, simplemente porque tiene este comportamiento o porque me dejó. El dolor de que te dejen. Entonces pensar, no sé, siempre existen este tipo de lenguaje utilizado de una manera quizá errónea y que confunde a las demás personas. Pero mi intención de nuevo es mostrar aquello que es el potencial que existe en las personas y aquellas incoherencias que sigo viendo en el buscador que pretende o busca la visión de unidad y todavía actúa en separación. Esta es la mejor reflexión que podemos tener. Es lo que es más útil para el crecimiento, digamos, del complejo mente, cuerpo, espíritu en sus diferentes fases. Con esto llego al final de este episodio. Tenemos más que hablar sobre este tema. No voy a leerlo todo de un solo golpe. En el próximo episodio voy a cubrir cómo lidiar con estas personas y acaso son negativas. Ya lo veremos. De todas maneras, saben que ahí está en la descripción el enlace para ir a leerlo. Aquí es donde les digo gracias, se les quiere mucho, no tengo más nada que decir. Cuídense mucho y no será sino hasta la próxima.